Muy buenas noches, señoras y señores. Muchísimas gracias de estar este miércoles aquí en El Toro por los Cuernos, con un invitado fenomenal, que yo llevo mucho tiempo también pendiente de este invitado, pero entre pitos y flautas hemos estado posponiéndolo. Ustedes ya lo conocen, lo tienen en pantalla, es José María Criado Labajo, es el presidente del Racing de Ferrol, y decir el Racing de Ferrol, pues fíjense ustedes, es decir Ferrol. La primera pregunta que le voy a hacer a Pepe Criado es la siguiente, que me la acaban de decir ahora, me la han dicho en realización. ¿Tenemos más posibilidades de ascender nosotros que el Depor? Bueno, está iniciando la segunda vuelta. Nosotros estamos ahí en el grupo de cabecero. El año pasado ya tuvimos la suerte para los ferrolanos de clasificarnos delante del Deportivo, aunque al final ninguno de los dos ascendió. Y bueno, como ferrolano y yo de muchos años, y tú también como ferrolana, siempre tenemos esa honrilla de intentar quedar delante del Depor. Y entonces vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano, no en nuestra mano, en la mano de los jugadores, para intentar conseguirlo. Pero lo importante es intentar ascender, porque esta es una categoría nueva, pero también muy deficitaria económicamente, y para que los cuentas cuadren y la inversión que está haciendo el grupo mayoritario del club, que es el grupo élite, le cuadren más las cuentas, porque tú date cuenta que el año pasado el déficit ha sido de 1 millón de euros, 1.100.000 y pico, o sea que es importante, ¿no? Sí. El desembolso que están haciendo es importante. Entonces, para rentabilizar las cuentas hay que llegar a la Liga de Fútbol Profesional, donde es otro mundo, ¿no? Porque ya tienes los derechos audiovisuales que son muy importantes, y en esta categoría los derechos audiovisuales pues son escasos. Porque o sea, el ascender significaría un antes y un después. Efectivamente, porque es otro mundo, porque hay unos derechos audiovisuales que el club que menos percibe, estamos hablando de entre 6 y 7 millones de euros, el que menos. Fíjate. Es otro mundo, claro. Y para nosotros sería fundamental. Claro, porque además no solo es el tema deportivo, sino lo que queremos es adecentar todavía más el estadio. Ahora el ayuntamiento tiene sus limitaciones, porque hay muchas instalaciones que están, por no hacer un mantenimiento todos los años, que es costoso, yo lo reconozco, pues las inversiones son muy grandes. Entonces nosotros, a través de la Liga Profesional, si estamos ya en el fútbol profesional, recibimos ayudas para acondicionar estos estadios, porque quiere ser un escaparate del fútbol profesional español con relación con otras ligas. Pero esta liga, donde estáis englobados vosotros en este momento, es muy complicado ascender, ¿verdad? Es una liga muy igualada, donde hay grandes clubes, donde el desembolso económico es importante. Hay clubes que nosotros pues, podemos estar entre presupuestos, que ya tenemos un presupuesto de 3,5 millones de euros, que es importante, pues andaremos sobre el 8, el 9, el 10. Parece que hay 8 o 9 delante. Y aquí está todo inventado. Cuanto más dinero tengas, mejor equipo puedes hacer y más posibilidades tienes de ascender, ¿no? Por ejemplo, el presupuesto del Deportivo con relación al Racing, pues el presupuesto deportivo puede que ande sobre los 15 o 16 millones de euros. Ahora hicieron unos fichajes nuevos que han hecho un desembolso importante. Pero bueno, está el grupo Abanca detrás, que es el accionista mayoritario. Sí, como digo yo, nosotros seguimos siendo ferrolanos, ¿no? El Deportivo con el grupo Abanca, pues ya es más una entidad bancaria, ¿no? Pero bueno. ¿Y vosotros cuáles son vuestras fuentes de financiación, fundamentalmente? Pues básicamente es el tema publicitario, y a través del grupo élite, que tiene unas relaciones comerciales a nivel muy alto, pues traer firmas patrocinadoras que nos ayuden, pero y después las entidades que hay aquí en Ferrol, como puede ser el Concello, la Diputación, la Xunta, y después en temas publicitarios. Y después el tema que es el que más a mí me gusta, sí, porque es la esencia del club, que es los aficionados, sí, los ingresos por aficionados. Pero hoy en día, tal y como están los clubs, si no existe ese cariño o esa implicación del aficionado con el Racing no tenía mucha razón de ser. Sí. Porque va implícito con lo que es la ciudad, el ferrolano y el Racing, ¿no? ¿Cuántos afiliados tiene el Racing en este momento? ¿Cuántos socios? Sí, abonados se llama. Actualmente son 3.700, sí, que seguimos creciendo. El año pasado rondamos los 2.700, o sea que el respaldo cada año es mayor. Pero la repercusión económica es importante,
pero no es fundamental para hacer una... Pero Sí. lo que es fundamental es que si el Racing no tuviera su masa social y el cariño y la implicación que tiene del aficionado, pues tampoco tendría mucha razón de ser, porque sería un espectáculo como si vas al cine, director, fulanito Sí. y tal, Sí, pero sí. no tiene vida, no tiene vida. Aquí lo bonito es que las familias se implican, van desde los niños a los abuelos, en fin, que va toda la familia al club, ¿no? ¿Cuándo fue la época en la que el Racing tuvo más abonados? Pues fue en la época de doctor Carreño, ¿no? Si te acuerdas tú Sí, del hombre, traumatólogo. cómo no. Una bellísima Don persona, Juan por supuesto, Carreño. Juan Carreño, y en la etapa de Sancho Dopico. Pero cuando más tuvo fue cuando se ascendió a segunda división en la etapa de Carreño, que rondó los 7.000 abonados. 7.000. 7.000. O sea, estamos en 3.700. Bueno, pues nos faltan 4.000 abonados. Sí, pero date cuenta, Pepa, y tú que estás en este medio, tienes que comprender que la televisión tiene mucho que ver en el sentido de abonados, que mucha gente dice, bueno, pues yo lo veo en casa, estoy cómodo, Sí. me tomo mi cafelito, estoy calentito, pero claro, ese no es el aficionado del Racing. El aficionado del Racing va a la Malata, llueva, haga calor, haga frío, allí está. Pero los medios audiovisuales han restado a foro El ir al campo, el ir al claro. campo, ¿no? ¿Y cuánto cuesta un abono de No. toda la temporada? Cuesta menos que ir al cine. ¿Cuánto? Pues vamos a ver, hay varias... Sí, nosotros somos el diferentes Club de España, yo categorías. creo que tenemos más categorías, ¿no? Porque le damos cobertura a los menores de 14 años o 12 años, me parece que es, no pagan. Después tenemos los jóvenes, que van hasta los 17 años. Después tenemos los jubilados, los que no tienen recursos, que están en el Claro. paro, justificándolos. Nosotros, o sea, y el más caro son 350 euros, el tribuna, anual, te estoy hablando. Anual. Anual. Y el fondo, pues que el fondo, que además es cubierto, sentado, igual que en tribuna, pues son ronda los 150 euros al año. O sea, es perfectamente asequible. Más barato que el cine. Más barato que el cine. Sí, sí, Tienes te lo digo toda la con razón. sinceridad, más Oye, barato y que el el cine. apoyo de Estrella Galicia ha sido muy importante, ¿verdad? Bueno, es el grupo élite. Sí. En el grupo élite están personas muy relacionadas con el grupo Estrella Galicia. La Estrella Galicia no está en el Racing. El Ajá. que está es el grupo élite, que es el accionista mayoritario. Lo que pasa es que dentro del grupo élite pues, está Ignacio Rivera, que es el CEO y el presidente del Consejo de Administración de Estrella Galicia. Está Antonio Castedo, que es el director general de la Estrella de Galicia. Está Bir, que es también relacionado con de la familia de Estrella de Galicia. Y después los otros consejeros pues ya no tienen una relación indirecta con la Estrella de Galicia, ¿no? Pero la Estrella de Galicia no está en el Racing, eso hay que dejarlo bien claro. Lo que está es el grupo élite, donde lo conforman personas muy relacionadas y muy directamente ligadas a Estrella de Galicia. Bueno, pues aunque no esté muy directamente implicado el Estrella de Galicia, lo que sí vamos a conseguir esta temporada es que el Racing sea la Estrella de Galicia. Esperemos. ¿Eh? Con el Independientemente ascenso, de la cerveza maravillosa. Primero Estrella de Ferrol, que como digo yo soy la muy ferrolano. estrella de Ferrol, pero Y la después de estrella, de por lo Galicia. menos la estrella de la provincia de La Coruña. Bueno, por esperemos. delante del Depor. La ilusión la tenemos, y con Yo creo esas que fuerzas sí. salimos, ¿no? Mira, ahora se inauguró hace poco la peña, que a mí me encantó, una peña madrileña, porque claro, vamos a ver, quien es de Ferrol, pues no, normalmente no se queda en Ferrol. Los ferrolanos están por el mundo entero, y ya no digamos por Madrid. Entonces habéis abierto allí, como si dijéramos, una sucursal muy emblemática de la peña castiza del Racing. Sí, vamos a ver, nosotros cuando íbamos a Madrid, yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota, ¿no? Porque fue muy significativa. Hace 2 años estábamos en el mismo grupo de los equipos de Madrid, y bueno, pues coincidió con un partido Castilla, que es el Real Madrid B, Racing de Ferrol, pues asistió al presidente del Racing, Florentino Pérez. Yo estuve con él sentado, y entonces me acuerdo que en el partido el Racing al final lo ganó 1-2. Y cuando empezó, marcó el Castilla, bueno, la gente aplaudió, gol del Castilla, tal, y el reloj, estabas en Madrid. Pero al poco tiempo empató el Racing. Y bueno, el apoyo que tuvo con el gol del Madrid, al que tuvo cuando el Racing, entonces Florentino me dice, oye, criado, pero hay más gente de Ferrol que de Madrid. Y le dije, no, mira, te voy a explicar, nosotros en Madrid, la Armada, la Marina, mucha gente trabajando, y todo, muchísima gente aquí, muchísima gente en Madrid. Y el Racing, pues cuando viene a Madrid siempre
va un núcleo importante de aficionados, y si es contra el Madrid todavía más, porque el partido es más atractivo. Y bueno, cuando marcamos el segundo, no veas, pues me decía, pues nos estáis superando. Yo creo que a lo mejor éramos minoría, pero lo vivíamos más, ¿no? La garra ferrolana en sí, Madrid, sí, que sí. se notaba. Y ahora, bueno, allí en la Peña esta de Madrid está Santiago Velo, Sí, está Santiago, sí. está gente muy importante. La verdad, metida. la Peña, yo siempre me hablaba Santiago Velo, que siempre muy racinguista. Su abuelo fue presidente del Racing en la temporada 38, cuando el Racing jugó la final de la Copa del Generalísimo, que en el momento se llamaba Copa del Generalísimo. Sí. Y entonces él siempre me estaba, oye Pepe, a una peña me dijo, oye, pues animaros que aquí hay muchísima gente y tal. Y después coincidió también que otro ferrolano muy arraigado en la ciudad y muy racinguista, como es la familia Martín. Ellos Sí. dicen Martín porque Sí. son, los que en Ferrol lo conocemos Martín Justi, toda esta gente concejal De Antón Martín. de Antón Martín. Claro. Pero ellos son Martín, porque, el sí, apellido porque son eran ingleses. Sí. Entonces, bueno, entre Santiago, entre Martín, y después también hay otro ferrolano también que tiene un puesto importantísimo, que es el CEO de la ONCE, el vicepresidente ejecutivo de la ONCE, que también es de aquí de Ferrol. Se llama Alberto Durán, que no tiene nada que ver con el otro Durán. Sí. Pues también fue uno de los acicates para formar esa peña. Y aparte nosotros tenemos la satisfacción de tener en Madrid pues a un consejero del Consejo de Administración del club, que se llama Pepe Chamorro, que también es un racinguista, pertenece al Consejo, está en el grupo élite, y entre ellos pues formaron esta peña. Y también hay un alto ejecutivo de CEPSA, que también es de Ferrol. Sí. Y tiene un grupo, yo creo que ya son 50 o 60 afiliados a la peña, y hace 2 semanas pues tuve la satisfacción de asistir a la constitución de la peña, que la hicimos como lógico y gallegos, en el centro gallego, que fuimos muy bien acogidos ahí por el presidente, y fue un acto entrañable, fue antes del partido con el Castilla, ¿no? Y la gente que quiera, por ejemplo, que esté en Ferrol, que nos esté oyendo que esté en Madrid, que nos esté oyendo en este momento y que diga, anda, pues a mí ¿qué hago para afiliarme o para ir a la peña o para darme de alta o para colaborar con ellos? Sí. ¿Qué tienen que hacer? ¿Hablar con Santi Velo? Sí, ellos tienen en las redes sociales, tienen unos teléfonos para ponerse en contacto con ellos, porque además en el barrio de Chamberí tienen un local donde ven los partidos del Racing. Y allí se concentran todos los domingos que juega el Racing. No me digas. Sí. Como lo dan por televisión, sí. Se concentran allí y allí hacen en fin, van todos el partido. Y cuando ganamos, mucha alegría, y cuando perdemos, pues, bueno, pues no tanta. Mira, pero cuéntame una cosa, pero entonces, si tú pones, por ejemplo, Racing Ferrol Madrid, allí aparece ya un poco la indicación o cómo es. Peña Racinguista Castiza, y entonces entras y ya te tienen ellos teléfonos de contacto, saben, y además programa, pues este domingo a tal hora en la sede de la Peña, no me acuerdo exactamente ahora cómo, pero está en el barrio de Chamberí, sí. Y allí ellos ven los partidos con Santiago, con la familia Martín, porque no hay varios Martins en Madrid, no es uno hermano solo, ¿no? Además, fíjate bien, son socios del Racing, tanto Santiago como la familia Martín son socios del Racing y están en Madrid. Tú me dirás cuántos partidos pueden ver aquí. Fíjate. Pero de vez en cuando vienen exprofesos desde Madrid, a veces, si el partido es importante o tal, el Deportivo, apareció en Coruño o vinieron aquí a Ferrol. Es decir, que ellos se desplazan y cuando van por, no voy a decir en Madrid solo, pero con Toledo, pues en Talavera de la Reina, allá aparecen. Fíjate. Claro. Mira, el abuelo de Santiago Velo de Antelo, que es el director ahora de la revista Diplomática, y es un periodista de primer orden, y desde aquí un beso inmenso a Santiago Velo, pero el abuelo fue el que tú me decías, el que consiguió, siendo presidente del Racing, que llegara a la cota más alta, a jugar la final de la Copa del Generalísimo en Barcelona. Sí. Y tú me decías que no podían, no había recursos para llevarlos, para ir hasta allí. No, yo en las semifinales, eso fue la final. Sí. Para jugar la semifinal teníamos que ir a Bilbao, a jugar, me parece que era el Baracaldo o el Baskonia, uno de estos equipos que en aquel momento no es como ahora el Bilbao, que estaba arriba de todo, estos equipos eran muy potentes. Entonces el Racing, estamos hablando del año 38, claro, recién salido, en el tiempo, de la guerra civil, pues aquí los recursos eran mínimos. Y desplazarse en aquel momento, porque no es como ahora, que coges un avión y en una hora estás en Bilbao. De aquella había que ir carretera y manta, como dice el otro, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pues el Racing no podía desplazarse a Bilbao.
Entonces la Armada, que siempre estuvo ligadísima al Racing, y después haré, si me permites, más que nada para los jóvenes, ¿no? Porque la Armada fue una faceta importantísima en el desarrollo del Racing. El Racing nació al amparo de la Armada, así de claro, porque el primer campo donde se jugó fue en Caranza, que eran unos terrenos de la Armada, cedidos al Racing para que pudiera desenvolver sus primeras actividades allí. Pues bueno, vuelvo al tema de Bilbao. Entonces el Racing no tenía medios, y fue en un barco de la Armada a Bilbao, si no, no podía desplazarse. Fíjate. Fíjate la historia del Racing con la Armada. Me parece que, fíjate, haciendo memoria, hay unos historiadores que tienen todo. Yo creo que se llamaba, que hay otro barco ahora, se llamaba el Cantabria, se llamaba. Fíjate tú. Y entonces lo llevaron para que Claro, pudiera... el Cantabria iba a Bilbao. Sí. Por temas Y aprovecharon y llevaron al Racing. Como vieron el problema que había en la ciudad, que no podía desplazarse, pues en aquel momento las fuerzas, bueno, el mando de aquí, sería el almirante de aquí, sí, pues hizo una sección especial, porque claro... Y que fueran. Y que fueran. Háblame de la enorme la vinculación del Racing con la Armada. Vamos a ver, Ferrol y la Armada, es que Ferrol sin la Armada no sería absolutamente nada. Si la Armada es fundamental desde el siglo XVIII, si no hubiera sido el puerto elegido para hacer los astilleros y todo esto, como ustedes comprenderán, a día de hoy, pues como mucho seríamos Neda, ¿eh? Sí. Sin el encanto de Neda. Pero claro, no seríamos nada. Ferrol es todo gracias a la corona de España, y gracias, por supuestísimo, a la Armada Española, que es el brazo de esa corona, una de las perlas de esa corona. Bien, entonces, en 1917, y al amparo de la Armada, es cuando se funda el Racing. Sí, lo que pasa es que ¿Cómo es la cosa? Federativamente consta de 1919, porque es cuando se inscribe. Pero el Racing, como Racing, yo tengo algún escrito de personas mayores que me decían, mira, ya se jugaba en Caranza y tal y cual. Bueno, pero efectivamente, los historiadores dicen el año 1919 y hay que ser respetuoso, porque es así que es cuando se puede inscribir en la federación, y es cuando ya empieza a constar. Pero ya en el 17 empezaba ese Racing pirata, entrecomillado, ¿no? Sí, porque no estaba, y ya empezaba a jugar. Y fue a través también de la Armada, porque se empezó a jugar en La Graña por unos barcos ingleses en los que el fútbol tenía más desarrollado, y ahí se empezó a jugar. Ahí empezó la historia del Racing. Después, como te comentaba antes, en un campo que le cedió la Armada en Caranza, que no tenía ni vestuarios, y se empezó a jugar al fútbol allí, hasta que después la familia Martín cedió los terrenos del antiguo Inferniño, y el Racing se trasladó. Pero fue una donación de la familia Martín. Uno de los nietos es el que forma la Peña Castiza Madrid, que está en la Peña Castiza, con Santiago. O sea, ellos Antelo donaron los terrenos de donde era el Manuel Rivera. El Manuel Rivera, efectivamente. Claro. De hecho, tenía un palco allí, para ellos, claro, para la familia, como gentileza de lo que habían hecho. Y cuando nos cambiamos para La Malata, pues bueno, para la familia Martín, pues el club, el Racing, siempre tiene un trato especial. Claro, y cómo no. Claro. Cómo no, que hay que corresponder a lo que, a lo que ellos hicieron en un momento por el Racing, porque a lo mejor el Racing tampoco existiría ahora sin ese terreno para que pudiera crecer, ¿no? Efectivamente, porque fue durante... ¿Cuánto tiempo estuvo el estadio? Pues, Dios mío, fueron estuvimos 40 años. Creo que fue desde el 49 hasta el 92. Fíjate, es una 52, 49, 50... 43 años, me parece. Sí. Pues eso fue una donación que hizo esa familia para que pudiese jugar el Racing allí, al concello, para que jugara el Racing, para un campo de fútbol. Pues le hicieron unas pistas de atletismo, un poquito para que se pudiera aprovechar un poco más, y eso no se puede olvidar, lo mismo que yo siempre digo, porque la Armada... Eso, fíjate, no se puede olvidar, y seguramente lo sabe muy poca gente. Sí, bueno, porque es mucha historia, estamos hablando... De la historia desde el principio. De la historia del Racing, ¿no? Sí. Y claro, me dice la Armada, pues sí, pues yo le tengo un cariño especial a la Armada, porque soy racinguista, llevo 50 y pico, ¿cuántos años llevo? Ya me olvidé, no, casi 50... No, llevo 60 años de socio del Racing, ininterrumpidamente. Creo que soy el socio número 7 u 8. Fíjate. ¿Sabe? Pero ininterrumpidamente, porque hay gente que se decía socio, después se enfadaba, se daba de baja. Entonces, no, yo desde los 14 años fui socio del Racing. Y antes no había los socios infantiles, aunque mucha gente dice, yo socio infantil. No, socio infantil no existían, porque yo me acuerdo de niño, que ibas allí al fútbol, críos pequeños, señor, me pasa.
Sí. No sé si te acuerdas de esa historia, ibas allá a tribuna, sí, sí, que era donde estaba cubierto, iba el niño pequeño, se ponía allí, porque un niño pequeño con una persona mayor lo dejaban acceder, solo no, porque era un peligro, porque andaba por ahí suelto, ¿no? Entonces, señor, me pasa, y entonces el señor te pasaba. Sí. Y claro, y esa historia, pues eso no se puede olvidar. Y ya digo, eso es historia del club. Y la Armada, repito, reitero, para la gente joven que no sepa tal, pues ha tenido un comportamiento con Racing Cristo, porque además, como aquí, aquí éramos zona marítima del Cantábrico, y aquí desde San Sebastián, aquí en el norte venía a hacer la milicia, aquí todo el mundo. Todo el mundo. Y aquí venían jugadores buenísimos. Claro, es verdad. Buenísimos. Entonces la Armada, en aquel momento, para favorecer al club, estaba pendiente, el club también se preocupaba un poco, pero siempre en contacto con la Armada, pues un jugador de fútbol, pues que se quedara a jugar en el Racing. Claro. Y nos ayudaban a que se dase destinado en Ferrol para que pudiera jugar en el Racing. Cuando ya el jugador era de un nivel altísimo, pues los jugadores del Madrid, que también venía aquí, vino a hacer la mili Luis Enrique, hasta hace poco seleccionador. Fíjate. Siendo jugador del Real Madrid, vino a hacer la mili. El Madrid pidió al Racing, oye, favorecernos todo lo que podáis con este jugador, porque queremos que vuelva para Madrid, no... Y efectivamente, claro, cuando es una cosa así tampoco, no digo Madrid o el Barcelona o el Bilbao, también es cortar la carrera a un jugador de élite, ¿no? Pero jugadores del Bilbao, del equipo filial, porque eran muy jovencitos, o de cualquier equipo que ya no fuera de tan relumbrado, se quedaban aquí a jugar, la Armada le daba facilidades para que pudieran entrenar con el Racing, y el Racing tenía unos jugadores que económicamente, con las facilidades que daba la Armada para hacer una milicia un poco más suave, pues estaban encantados también, porque la milicia de 2 años, que no era como ahora. Eran 18 meses. 18 meses. Eran 18 meses. Y por aquí pasaba todo el mundo, claro, a este maravilloso cuartel de instrucción, y esta mili, que a mi juicio hicieron un auténtico disparate al eliminarla absolutamente, porque podían haber hecho una pequeña transición, o sea, en vez de ser esos 18 meses, oye, pues lo hace usted 6 meses, pero por lo menos un mínimo de servicio militar, que sería tan importante para España. Esta mili se la carga José María Aznar por una exigencia de Jordi Pujol. Ese es el motivo por el que se cargan la mili. Tú en política estás más ducha que yo. No, sí, claro, pero es que son cosas que a Ferrol... Yo sabía que había pasado algo, pero no... Mira, a Ferrol nos ha perjudicado una barbaridad, claro, porque Ferrol, con su cuartel de instrucción y con su mili, ya no solo a Ferrol, sino ¿Tú te acuerdas España, de cada reemplazo cuántos venían? ¿Te acuerdas? Pues era una barbaridad. 1000. 1000 cada reemplazo. Te voy a explicar el porqué. Yo hice la mili porque quise hacerla. También te digo la verdad, no hice los 18 meses, pero quise hacerla. Quise jugar bandera en aquel momento porque yo era huérfano de la Armada. Entonces yo, como huérfano de la Armada, tenía la opción de hacerla o no hacerla. Y yo la quise hacer. En aquel momento, bueno, pues estaba más liberado de mis estudios y podía hacerla. Y la quise hacer. La hice en el cuartel de instrucción y de cada reemplazo éramos 1000 marineros. Fíjate qué barbaridad. 1000. 1000 personas que venían a Ferrol dejando una riqueza impresionante. Pero ya no solo para Ferrol, sino para España. Porque el sentido de nación y el sentido de patria, ahí sí se fomentaba. Y mucha gente venía sabiendo muy poco y ahí se formaba. Y de ahí podía tener luego una posibilidad y un futuro. Entonces, yo no te voy a decir que fueran esos 18 meses, pero por lo menos... ¿Qué menos de 3 meses o de 5 meses de instrucción para que... Mira, se está volviendo ahora, en Alemania, en Reino Unido, en los países, en ciertos países se está recuperando ese disparate que fue el dejarnos en manos de nada y de solamente una élite profesional. O sea, bueno, profesional de aquella manera. O sea, en fin... Volviendo al Racing. Sí, vamos al deporte, que se vamos al deporte. El resto Cuéntame, entonces, la Armada es decisiva, el cuartel de instrucción fue decisivo y aquí vinieron auténticas personalidades del deporte. Buenísimos jugadores, buenísimos. El Racing tuvo unos equipos muy competitivos. Tuvo segunda división en aquel momento, compitiendo con el Deportivo, pero porque lo tenemos más aquí, pero a igualdad de condiciones. Con el Celta, el Racing fue campeón de Galicia. Pero bueno, ya no, ahí no incidía tanto lo que es la marinería, ¿no? También había gente vascos que estaban haciendo aquí la milicia y también buenísimos, y tú te nutrías de todo esto. Sí, claro, y además a coste muy bajo, porque tampoco el Racing tenía una economía para pagar mucho, pero el jugador que podía hacer una mili más desahogada,
que Sí. podía salir a entrenar, que podía practicar el deporte suyo, no perder la actividad para el día de mañana cuando cumpliera, pues seguir volando, pues el Racing era un trampolín también para ellos, ¿no? Sí. Y eso yo quiero hacer esa historia porque la gente joven no tiene por qué saberlo. No lo pero la sabe. historia del Racing está muy ligada. Mira, muy ¿y ligada. cuándo es la temporada, como si dijéramos, dorada del Racing? Bueno, el Racing tuvo una temporada dorada en la etapa de, para mí, de los mejores. Bueno, yo tengo un cariño especial, como comprenderás, porque aparte de ser como un hermano para mí, que fue Isidro Silveira, Sí. pues fue un grandísimo presidente. Pero tuvo etapas de presidentes muy buenos también. Porque grandes hombres y grandes ferrolanos, y que no eran tampoco tan ferrolanos, nacidos en Ferrol, pero digo que grandes personalidades del mundo de la empresa, del mundo, han sido presidentes Sí, del sí, Racing. sí, sí. Tú ahora eres el relevo que coges. Bueno, yo entré con Isidro Silveira. Tú recuerdas, sobre todo, porque tú estás mano a mano con Isidro, tú eres el número 2 de Isidro, siempre. Fui el número 2, por desgracia, porque ya no está con nosotros. Ya no está con nosotros. No está con nosotros. Desde aquí, bueno, nos estará viendo desde el cielo Sí. y él y todos, Sí. un beso inmenso a Isidro, a toda su familia, que fue durísimamente castigada por Sí. la vida. Ahora antes no podía hablar, ahora por desgracia el tiempo va curando un poco las heridas, ¿no? Y aunque emocionalmente puedo hablar de él, pues fue muy duramente castigado. Muy duro. Tanto su familia como ellos. Yo en pocas familias, en tan corto espacio de tampoco. tiempo, fue tan La tragedia terrible. los asoló. Porque además, yo creo que, y lo digo, Isidro es una persona irrepetible, porque el otro día leí una entrevista también muy entrañable que le hicieron a Antonio Neiros, y decía, y es verdad, decía cuando, bueno, hablaba de Isidro, porque también tenía una amistad con él entrañable, y decía que Isidro era incapaz de decirle a un jugador cuando vencía su temporada y quería seguir, era incapaz de decirle que no iba a seguir. Entonces me decía, Antonio o Pepe, hablar vosotros con el jugador. Él no se atrevía. No se atrevía, No se a decirle que no. Entonces nosotros, bueno, hablábamos, oye, mira, acabó tu temporada, no, es que yo quería seguir. E Isidro no podía. Y te voy a contar una anécdota de Isidro, porque como estamos muy abierto, me acuerdo una vez que había un jugador que se llamaba Juanito, era un chico de aquí de Barallobre, lo habíamos traído del Deportivo B, y había firmado por 2 temporadas. Y entonces, acabó la temporada, hablamos con el entrenador, bueno, ¿qué jugadores quieres que se queden o que renueven? Pues fulanito, y entre ellos los que quería no estaba este jugador Juanito. Entonces me acuerdo que estábamos en un local en la calle María y Isidro y yo pues estábamos hablando con los jugadores para quedarse o no quedarse. Y llegó este chico, había que decirle que no. Entonces el chaval, que era un chavalito muy jovencito, 22 años, no tenía más, empezó a llorar. Presidente, pero es que yo creía que iba a seguir, es que compré un coche, el pobre. A ver, Isidro, agobiado. cuando empezó a llorar, yo ya para mis adentros dije, este chiquillo se queda en el Racing. Efectivamente, le dijo, no llores, Juan, no llores, que te quedas. Y le renovó, cuando ni el entrenador contaba con él. Tú fíjate a dónde llegaba la bondad de este hombre, ¿no? Sí. Pues era así, era incapaz de decirle que no. Y cuando negociaba a lo mejor con un jugador, y entonces, bueno, después se terminaba, estaba todo, perdón, negociaba yo, porque él contaba el dinero, me decía, no es que yo pusiera el dinero, ¿no? Decía, bueno, Pepe, vamos a llegar hasta aquí. Entonces negociaba y cerraba, y le dije yo estaba en una sala, estaba en otra, bueno, ya está arreglado, ya cerramos así. Queríamos despedirnos del presidente, tal, el intermediario y el jugador, ¿no? Dijo, uff, bueno, pues ya le conseguía pues unos billetes de avión, o le pagaba el piso. Entonces, o sea que era un hombre encantador y que era muy difícil. Claro. Entonces el malo era yo siempre, no podía decir, no es con él tal. O cuando a lo mejor un jugador se iba y le decían, Isidro, ¿por qué dejaste ir a fulanito? Sí, tal. Fue Pepe. Entonces, después el chaparrón me lo quería a mí, porque fue Pepe el que no me quiso. Eso no era así. Lo que pasa es que yo le consentía todo porque tenía un corazón enorme, ¿no? Tenía más corazón que cabeza. ¿Cuánto tiempo estuviste a su lado en el Racing? 30 años. ¿30 años? Casi 30 años, 30 años llevo yo, 32, con él hace 26 años. Porque ¿a quién sucede, Isidro? A ver, mira, te voy a explicar. Yo siempre estuve metido, por suerte o por desgracia, yo digo por suerte, porque tuve la suerte de salir adelante. El Racing tuvo 2 momentos
importantísimos que estuvo a punto de desaparecer. Uno fue, estando de alcalde Jaime Quintanilla, Sí. El Racing no tenía medios, se iba a deshacer porque no había dinero para tal. Entonces yo estaba en la federación local en aquel momento y vino a hablar conmigo. Yo, cuando son temas del Racing, pues ya me dirás, y el fútbol, pues... Y tuve la suerte, bueno, de juntar una serie de personas, hablar con el ayuntamiento echó una mano y esa situación, malamente, pero se cubrió. Y después la última fue una etapa que el Racing debía, de aquella, estamos hablando de 36 millones de pesetas, que en aquel momento era un dinero importante, que tenía que pagar. Pero esto era el jueves y había que, o se pagaba antes del lunes, o el club descendía 2 categorías. Por lo tanto, era prácticamente meterlo... Era un milagro. No, casi la guillotina, sí, para empezar de cero. Pero como Racing no, con otra entidad, para empezar de cero. Entonces, también, no sé si es que por lo que sea, bien, oye, Pepe, oye, yo no tengo un potencial económico para hacerme frente de una deuda de esta manera. Bueno, hombre, pero tú tienes amigos y tal. Bueno, tengo amigos, pero yo no puedo soportar esto, porque quería que fuera yo presidente. Yo no lo puedo soportar. Que cada uno tiene que saber sus limitaciones, sí, porque hay gente muy osada que se mete y después rompen todo. No, sí, no. Sí, yo no viví con un suficiente potencial. Entonces, lo que intenté, dije, bueno, yo voy a intentar hablar con amigos míos a ver qué sale de aquí. Con el primero que hablé fue con Manuel Criado Seselli. Sí, tú Manolo lo Criado. conoces, sí, también antiguo militar, y le expliqué la situación que había. Oye, Manolo, pasa esto, tú eres racinguista y esta situación está así. Bueno, Pepe, ¿lo voy a hacer yo solo? No, yo voy a intentar hablar con más personas. Con el segundo que hablé fue con Isidro Silveira. Y dije, Isidro, hay que echar una mano al Racing, ¿qué pasa esto? Yo en aquel momento, era presidente de la FAFE, que era una asociación de fútbol aficionado de Ferrol, sí, tuve la suerte de poder realizar el complejo deportivo de la Gándara, que hay 4 campos de fútbol. Bueno, pues eso en la etapa de la FAFE, que todos los clubes modestos nos unimos, me dijeron presidente, y yo lo que quería es instalaciones deportivas que no teníamos. Tuve la suerte de poder finalizar aquel complejo, iniciarlo y finalizarlo, en 4 años. Lo hizo la Xunta de Galicia, en aquel momento gobernaba Fraga, era Fraga el presidente, y en la Secretaría de Deporte estaba Augusto César Lendoiro. Pues a través de Augusto me dijo, oye, esto es un proyecto muy bonito, porque estamos hablando de 250 millones de pesetas. Caramba. Y me dijo Augusto, Pepe, esto es un proyecto precioso, yo le llevé todos los planos de lo que queríamos hacer, porque hay que documentarse, si no, que me lo hizo un gran amigo mío, que era de la empresa Rivera Seco, Tonucho Rivera, me acuerdo, gran amigo mío, compañeros de estudios, y dije, Tonucho, me tienes que hacer estos planos de esta parcela. Primero, la parcela nos la cedió el ayuntamiento y después había que construirlas. El ayuntamiento me dijo, Pepe, nosotros dejamos la parcela, pero no tenemos dinero para esta envergadura de esta obra. Dije, bueno, yo voy a llamar a las puertas a ver si alguien me escucha. Primero con la Caja de Ahorros, que creo que era de justicia en aquel momento, que ayudara a Ferrol, porque estaba ayudando en La Coruña, al Bosque de La Coruña, en Lugo al Breogán, pero en Ferrol, cuando el OAR quiso pedir, le dijeron que no. Y yo, cuando fui a pedir para una cosa que era para el fútbol, para 2.500 niños que no tenían dónde jugar, también me dijeron que no. Bien, después me dieron la Caja de Ahorros en aquel momento, sí, en Monte Piedad. Sí. Después me dieron 3 millones de pesetas por unos vestuarios, ¿qué tal? Y yo, como nos hacían falta, me callé, pero también en aquel momento dije lo que tenía, lo que pensé, que no me parecía de buenas formas, pero también fuerte, de que no me parecía justo esa discriminación de Ferrol con otras ciudades, porque éramos Caja de Ahorros de Galicia. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, bueno, y que nacen aquí en Ferrol. La Caja de Galicia nace aquí en Ferrol. Hombre, encima, un poquito de... Hombre, y en aquel momento, Méndez, que era el director general de la Caja, en aquel momento, salió de Ferrol. Sí, sí, señor. Y gracias a Ferrol y los apoyos que recibió desde Ferrol, llegó a ser director general de la Caja de Ahorros, de toda Galicia. Sí. Y en aquel momento el presidente de Consejo de Administración de la Caja de Galicia era Claudio Samartín, que sabes que fue después. Sí. Pues con aquellos señores yo tuve un enfrentamiento fuerte, la verdad, aquí en Ferrol. Yo creí que muchas entidades de Ferrol y gente que estaba en puestos de mando, todos me iban a ayudar, pero en aquella reunión me encontré solo. En aquella reunión, no voy a nombrar a nadie porque hay gente que ya ha fallecido, pero me encontré solo. Pero me desahogué diciendo lo que yo pensaba. Ya después, ya digo, me dieron 3 millones de pesetas para hacer unos vestuarios que nos hacían falta porque teníamos un campo de tierra, sin cerrar ni nada, que fue cuando empezó el proyecto,
y bueno, los cogí porque nos hacían falta, pero vamos. Y pues fui a la Xunta y gracias, pues tuve la suerte de que la Xunta en aquel momento pues le pareció bien, Augusto lo vio el proyecto y me dijo, pero lo vamos a hacer en 4 años. Yo encantado. Y en 4 años pues hay el complejo que hay ahora ahí, que Claro. lleva ya 30 y pico de años funcionando. Sí. Y toda la juventud, bueno, muchos críos de Ferrol, que para mí es la satisfacción de ir por las vías y ver siempre actividad allí, Claro, para mí es porque es importantísimo el germen de los niños. una o sea, una bombona de oxígeno para mí, porque me encanta ver eso, porque yo he nacido en fútbol base. Me estoy desviando y volvemos al Racing. Volvemos a los 37 Entonces, Isidro millones que debes. Exacto, Isidro Silveira Que dice, se deben, vamos. bueno, yo me comprometo a ir, pero yo Hablas quiero... con Manolo Criado, hablas con Isidro Silveira. Y el Isidro Silveira me dice, yo voy, pero para las secciones inferiores, porque la base es lo que le gustaba. Después no, pero bueno, en aquel momento sí. Después tengo, que también con José Luis Fernández Freire, Maderas del Noroeste. Sí. José Luis. Sí. También el pobre se murió. Sí. También, pues me dice que sí. Después Eduardo González Pino, para temas económicos, también me dice que sí. Y, bueno, Arribí, Luis Touza, José Fernández. Bueno, hicimos una directiva, Juan Ramón, de las pizzerías Juan Ramón. Bueno, hicimos una directiva en aquel momento potente. Y yo lo que les pedí es que ellos se quedaran al Racing y yo seguía en la FAFE. La FAFE era una asociación de fútbol porque la FAFE es donde estaba el vivero para que los jugadores, porque yo cuando me ofrecieron la FAFE dije, 2 condiciones. Primero, que los jugadores que salgan de aquí, de los equipos de Ferrol, vayan a jugar en el Racing, que es nuestro escaparate, porque yo para el Deportivo, para el Celta, honradamente, no trabajo. Yo quiero que los jugadores jueguen en el Racing. Conseguí que todos los equipos se unieran y aceptasen. Y segundo, que me dejaran las manos libres para intentar conseguir las instalaciones deportivas que no teníamos. Entonces yo quería quedarme allí para seguir con mi labor y me dijeron, no, mira, tú nos has liado a todos, tú te vienes con nosotros. Porque en aquel momento, la verdad, yo tenía más experiencia, porque ya había sido vicepresidente de la Federación Gallega de Fútbol, conocía bastante el fútbol por dentro, y ellos en ese tema pues no tenían los conocimientos que tenía yo, no porque fuera más listo que ellos, sino por los años que llevaba en ese tema, ¿no? Y entonces pues fue cuando nació el Racing, y de ahí pues fue como la espuma. Pero ya digo, el primero ¿Y qué hicisteis con los 37 millones? Pagarlos. Lo primero, claro. Pagarlos todos. el lunes. El lunes tuvimos que pagar, porque no solo había esa deuda económica, ahí desembolso importante lo hicieron sobre todo Isidro y Manuel Criado, y los demás menos, pero sí que lo que tuvimos que hacer es unos avales, porque aparte de esos 36 millones estaba las deudas que tenía con la Seguridad Social y con Hacienda. ¡Uf, qué barbaridad! No, es que estaba amargado. Pero tú eso lo conseguiste, pero en un fin de semana. En días de jueves a lunes. ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, pagamos nosotros y automáticamente pasó a dirigir el club en aquel momento Manuel Criado. Estuvo 2 años de presidente, después por motivos particulares lo tuvo que dejar y lo cogió Isidro. Y yo siempre con ellos, siempre con ellos. O sea, desde entonces hasta Siempre, ahora. siempre O sea, con que ha ellos. vivido momentos muy difíciles y muy peligrosos. Pasa que la gente sabe, los aficionados saben, la gente mayor lo sabrá, pero de la misa a la mitad. Pero bueno, mi historia en el club, tuve siempre la suerte de que salí para adelante. Y después, con la muerte de Isidro, se produjo un vacío de poder importante. El accionista mayoritario en aquel momento era el Concello, pero Isidro Silveira había hecho un desembolso económico muy importante, porque después aparte de ese dinero que puso en aquel momento para sanear el club, siguió apostando fuerte para tener un equipo competitivo y ha logrado, con él se ha ascendido 3 veces a la segunda división, esta que estamos intentando subir ahora. Y eso es un mérito increíble, fueron 25 años, pero en 25 años ascendimos 3 veces a segunda división. Lo que pasa es que éramos pues, el equipo más débil económicamente y mantenerse en esa categoría es muy difícil. Es muy difícil. Yo recuerdo un partido que fue impresionante, que jugasteis, me parece que fue... ¿Cuál fue uno que estaba a punto de ascender y al final no ascendió? Yo no sé si era en León o en No, en Astorga. En Astorga, sí, en Astorga. Y, ¡ay, sí, qué pena! Y estaba todo. Pero claro, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Mantenerse es muy difícil porque estás compitiendo con ciudades de un nivel demográfico y potencial económico grandísimo, ¿no? Claro, entonces, la segunda división, y nosotros, bueno, pues el esfuerzo básicamente de Isidro, el ayuntamiento siempre también apostó, también es justo reconocerlo, que para poder ascender a la liga profesional nos tuvimos que convertir en sociedad anónima deportiva por imperativo legal,
y había que hacer un desembolso mínimo de 400 millones de pesetas. Y el Racing, la ciudad, consiguió 200 millones. Faltaban otros 200 millones para poder acceder. Y ahí sí que en aquel momento el concello, que estaba en aquel momento estaba regido por Xaime Bello, sí, alcalde y tal, pues apostó por el Racing, adelantó ese dinero, compró acciones para que el Racing pudiera ascender, y gracias al concello, en aquel momento la apuesta de Xaime Bello, pues el Racing ascendió a esa categoría. Bueno, y ahora mismo, ¿cuál es el panorama? Pues el panorama es que el concello dejó de ser accionista mayoritario, me pareció correcto que en un momento determinado, bueno, hicimos esta apuesta, pero ahora queremos resarcir ese dinero porque es de la ciudad. De la ciudad. Exactamente. Entonces, publicaron que querían vender las acciones. Llegó, bueno, antes de todo esto, el fallecimiento de Isidro. Ah, claro. Yo estoy con el de vicepresidente, entonces la familia Silveira, los hijos, yo quería que uno de los tres que estaban en el Consejo de Administración sustituyera a su padre. Y ellos dijeron que ellos no querían ser, que tenía que ser yo. El padre se murió en diciembre y yo, pasó diciembre no, pasó enero no, pasó febrero no, pero en un momento determinado hay una reunión entre el concello y el Racing. Entonces en aquel momento el alcalde Jorge Suárez, sí, pues Chino Silveira estaba delicado, que sí, empezó con su enfermedad, y entonces en aquel momento el alcalde pues yo le pedí que teníamos que arreglar la situación del club, sí, porque Isidro pues estaba mal, sí, y nos reunimos ayuntamiento, bueno, en aquel momento alcalde, concejal de deportes que era Suso Basterrechea, y el Racing en aquel momento que eran los tres Silveiras y yo, sí, sí, en casa de Chino, que accedió al alcalde por su estado, ya no era podía moverse, el pobre, estaba mal. Entonces allí, bueno, pues el alcalde, que era accionista mayoritario en aquel momento aún el concello, pues dijo que el ayuntamiento, necesitaba un presidente del club, que no podía seguir así. Entonces los hijos le dijeron, pues ahí tienes a Pepe, convéncelo tú, que nosotros no queremos convencerlo. Bueno, por lo que fuera, yo digo, si con el Racing, yo si fuera mujer, era una cosa muy fácil, porque cuando me tocan el Racing, al final me lían, ¿no? Ya está. Entonces, si el Racing te dice ven, sí, tú lo dejas todo. Lo dejo todo. En mi casa ya lo saben también, ¿no? Sí, sí, porque muchas veces cuando hay alguna cosa familiar, dice, ¿cuándo juega el Racing? ¿El sábado o el domingo? Pues si juega el sábado, lo hacemos el domingo. Sí. O sea, está porque todo... el Racing, yo es que no recuerdo, bueno, sí, fallecimiento de una hermana mía que no pudo ir al fútbol, lógico, pero no recuerdo, faltaron un partido de fútbol. La salud también me ayuda, porque yo tengo salud, pero no recuerdo yo de dejar ir al fútbol. Llueva, haga frío, haga calor, no recuerdo. Pero yo creo que en tu casa todos también están muy vinculados, ¿eh? Porque Mila, tu mujer, lo mismo que tus hijos. Sí, pero bueno, Mila no, fútbol no. No. A mí el que me vinculó el cariño al Racing fue mi padre. Sí. Porque yo me quedé huérfano con 8 años, pero mi padre ya me llevaba al fútbol. O sea, que si me llevaba antes, pues me iría con 7, 6 años. El que me vinculó el cariño al Racing fue mi padre. Y a raíz de la muerte de mi padre, pues mi tío Antonio, un hermano de él, me hizo socio del Racing, me hizo él. Y desde entonces, todo el tiempo. Sí. Mira, y entonces tú, bueno, te nombran, aceptas ser presidente. Sí. Y también con un problema económico fuerte en ese momento también. No, en ese momento lo que se produjo fue que el ayuntamiento cuando quiere vender las acciones. Sí. Quiere vender las acciones, entonces yo en aquel momento, pues, y dice, bueno, lo que no queremos es que venga un chino, un coreano, un japonés, un venezolano, con todo mi respeto, no estoy estoy diciendo y que se conviertan, compren el club, estén una un persona año, ajena a la obra, como y deshaga el club, porque eso ha pasado en muchos equipos, ¿eh? Sí, claro. Y los que y todavía hay equipos como el Santander, que aunque persiste, aún está recuperarse del daño que le hizo el Peterman, que en aquel momento fue un yugoslavo que compró el Santander, y aún están pagando las consecuencias de todas las ligerezas que hizo este hombre. Porque ahí no hay alma, ahí es una inversión que en un momento determinado parece, y es como como si dijéramos especular con un esto. Y entonces, entonces ahí el concello, en aquel momento yo creo que lo hizo bien, porque dijo, bueno, vamos a poner las condiciones. Primero, que el que quiera comprar las acciones del club, que son del ayuntamiento en aquel momento,
esté por lo menos garantizado 10 años, que en 10 años no pueda hacer ningún movimiento raro. Segundo, tuve la suerte, por designación del propio Concello, designó a 3 personas, una de ellas fui yo, para que nosotros, en un momento determinado, con las ofertas que tuviera el club, dijésemos a nivel deportivo cuál era la opción mejor para el club. ¿Sí? Sí. Y eran 3 personas en aquel momento, era Manolo Mesa, que era el delegado de la Federación Gallega aquí en Ferrol, la gerente de deportes, que era Cristina Muñiz, y yo por designación directa del propio Concello, ¿no? Y en aquel momento, bueno, pues surgieron ofertas, hubo de toda índole, con unas a veces presiones de todo tipo también. Me imagino. De todo tipo, y surgió el tema del grupo élite, que también lo consigues tú. sí, se pone en contacto conmigo, Sí, y yo lo que les decía que quería, primero, si fuera, pues ferrolanos, eso está más claro que el agua, el que comprar esas acciones. Ferrolanos no había ninguno, y después había de Murcia, había un venezolano, había un mexicano, bueno, cosas muy raras. Y entonces surgió una conversación de una persona que me llama a mí y me dice: oye, Pepe, mira, el ayuntamiento va a vender las acciones, la familia Silveira va a vender sus acciones, porque esta gente, si compra, quiere ser accionista mayoritario, porque en aquel momento el ayuntamiento no era mayoritario, tenía el 40%, y Silveira tenía el 20%, o sea, el 60%, el resto estaba repartido entre los socios. Porque yo siempre digo que aquí nadie es el dueño del club. Cuando dicen el grupo élite es el dueño del club, no es el dueño del club, es el accionista mayoritario, porque en el club hay muchas personas, que yo me acuerdo cuando fue el Club Social Media Deportiva, valía cada acción 10.000 pesetas. Y hubo gente que, por su amor al club, esas 10.000 pesetas, porque comprar una acción le costaba mucho. Claro que sí. Le costaba mucho. Y eso son racinguistas. Y yo siempre digo, accionista mayoritario sí, dueños del club no. Dueños del club somos muchos socios, yo también tengo una parte. Sí. Comparado con el 70% no es nada, pero para mí sí que es mucho. Y otra gente que no pudo comprar, a lo mejor lo que pude comprar yo, pero que compró una acción también. Hay que respetarlo, porque es dueño del club de esa parte. Sí, y entonces ahora es el grupo élite, el accionista mayoritario, que tiene, ¿qué porcentaje? El 75 debe tener. Y luego el resto, pues... El resto está repartido. Está repartido entre los demás, entre los socios del club. Pero no pierde el alma. Pero no pierde el alma, porque el momento que pierda el alma, si viene un club que se compre el 100% del club, como le pasa al Deportivo, el Deportivo mañana, tú suponte que el accionista mayoritario, y digo, bueno, pues yo voy a llevar el equipo pues para Murcia. Por ejemplo, el Deportivo en este momento, ¿quién es el accionista mayoritario? Abanca. Cuando antes, en la etapa del Lendoiro, el Lendoiro fue muy listo. El Lendoiro es un gran dirigente deportivo, ¿vale? Al margen de lo que... De sus cosas, pero de sus bueno. cosas, con sus socios, sus cosas. Yo, para mí, es una persona que conmigo se ha portado siempre de maravilla. Yo digo que es un gran dirigente, pero bueno, cometió errores, como todos. A lo mejor el mayor error que cometió es no saberse retirar a tiempo. Puede ser, pero bueno, como conmigo se ha portado siempre bien, yo, al margen de otras cosas, yo conmigo... ¿Y por qué dicen entonces que el Lendoiro es el que ha hundido al Deportivo? Porque a lo mejor se metió se metió en más de lo que en realidad el Deportivo podía. Él creyó que esa situación la podía mantener, y la mantuvo durante años, pero después se le fue de las manos. Está claro, pero bueno, esas son cosas del Deportivo, de sus socios, con lo que le permitieron o no le permitieron. Y luego Abanca compra el Deportivo el 100%. Prácticamente tiene el 100%, no el 100% no, porque además Lendoiro, yo repito, cuando se convirtió en sociedad anónima, no quiso que ninguna empresa tuviese mucho accionariado, puso un límite para que no pudieran controlar el club, ¿no? Pero bueno, yo también debo reconocer que hubo empresas que apostaron fuerte por el Deportivo, y están ahí metidas con su dinero y apostaron fuerte, como es la Estrella de Galicia, como fue Tino Fernández en su momento, que apostó muy fuerte por el Deportivo, y ahora pues han quedado ahí porque no podían comprar más, porque no se le permitía. Claro. O sea, Estrella Galicia también está en el accionariado del Deportivo. Sí, también está en el Racing, tiene una parte de acciones del Racing, pero bueno, más del Deportivo, el Deportivo estaba volcado, pero tenía un tope que no podía acceder más. Pero cuando se metió a Banca entró a saco. Y toda esta gente que llevaba muchos años apostando por el Deportivo y dando el Deportivo, se han quedado ahí
en un segundo, en una zona muerta, por decirlo de alguna manera. Bueno, a banca es un banco y como siempre dice, la banca siempre gana. Ya, Ellos sabrán, ¿no? ya, Pues, ya. a ver Yo si- ahí no entro, son cosas de ellos, Esas ¿no? son cosas Pero de lo ellos. que sí está claro Sí. es que pasó así. El Racing, ya digo, pues ahora está saneado, está con un grupo, bueno, saneado, ya ves cómo terminamos Sí. los ejercicios deficitarios, pero bueno, hay un grupo fuerte que está apostando por la ciudad y por el Racing. Porque esto, si el Racing asciende la ciudad también. Hombre, Esto del fútbol naturalmente que sí. no Nos es que a mí ponen me el guste el fútbol, escaparate pero es ahí, que sí. el fútbol es lo que hay. Y lo mires por donde lo mires. Es un acontecimiento terrible. Aquí meter 12.000 personas en la Malata cuando fue una fase de ascenso y lo que se movió, pues es importante. Un equipo como el Racing, que tiene un presupuesto de 3,5 millones de euros y que tiene entre jugadores, técnicos y tal, rondando a lo mejor entre 40 y 50 personas, directos o indirectos, pues es una empresa. Hombre, Para y esta es una- ciudad, ¿me entiendes? naturalmente que Importante. sí. Y es lo que tenemos que darnos cuenta. Y si somos capaces de ir para arriba, pues en vez de tener 3,5 millones de presupuesto, pues podemos llegar 14 o 15 o 20 millones de presupuesto. Y es un embajador extraordinario en el resto de España. Yo estoy en el club por lo que representa el Racing a nivel ciudad, no porque mi ego lo tengo, gracias a Dios, cubierto. Ahora ya estoy en una etapa ya de más tranquilidad, no tengo soy racinguista a muerte y no quiero ser un estorbo, siempre lo dije, ¿no? Cuando pasa que me digo, oye, me quiero marchar, no. Yo por lo menos te dejan, pero Tú ni de no, broma. no es que ¿cómo sea te tan van a dejar? importante, pero es que me Bueno, tienen cariño. A ver, yo no sé. Sí, la cariño. gente me coge cariño. No, Oye, porque tú eres un hombre fantástico y eficaz. soy normal. Sí, bueno, lo que pero, pasa es que soy hombre, muy ferrolano y voy siempre de frente. Y digo con las cosas que tengo que decir, procuro decirlas de la mejor manera para no ser mal educado, pero las digo. Yo siempre tengo un defecto o una virtud. Que yo cuando me acuerdo, cuando Ignacio Rivera quiso que yo siguiese de presidente, le dije, mira, Ignacio, yo es que tengo un problema, una virtud, que tú vas a ser el presidente, vas a ser el accionista mayoritario, y lógicamente, no el presidente, sino que es Sí. el que vas, el dueño del club, entre comillas, o el accionista mayoritario, pero yo tengo un defecto, una virtud, que yo es que no me callo ni debajo del agua a nadie. Si tú tratas de que yo venga, dijo, no, Pepe, yo sé cómo eres, porque si tú no me conoces, sí, yo te conozco. Se informaría, lo que sé, yo sé cómo eres y nosotros quiero en este que estés en este ahí. momento te Toda mi necesitamos, confianza. Sí, te necesitamos ahí en el club. Bueno, y como te decía yo, si fuera una mujer, pues ya ves, porque soy muy fácil. Mira, y en este momento, ¿el estadio de quién es? ¿Es del Racing? ¿Es del No, Ayuntamiento? el estadio es municipal. Es municipal. El estadio en su momento, bajo el mandato de Manuel Conce Pereiro, consiguió de la Xunta que un dinero que había ahí, que iba a ser para otra cosa, pero o si no se utilizaba Sí. y vencía el ejercicio se perdía, y entonces, bueno, pues dijeron, oye, pues vamos, un campo de fútbol, porque el Inferniño estaba Sí, sí, tal, sí, y, sí. y la piscina climatizada, fue todo, hicieron ese complejo en la etapa de Conce Pereiro y bajo el gobierno de la Xunta de Galicia fue el que... Y entonces se lo transfirió al ayuntamiento, y el ayuntamiento hizo un convenio con el club, que ya lo teníamos, Sí. cuando se hizo el estadio, se hizo un convenio Ayuntamiento-Racing, que fue un convenio de 15 años. Lo hizo en el mandato de Conce Pereiro y después siguió con los mandatos de Juncal, de los que vinieron Sí, a continuación, sí, de sí, sí. José Manuel, de Irisarri. Bueno, la Todos. relación del Racing con el Concello siempre fue buena, Sí. porque tiene que ser buena. Claro. ¿Comprendes? Es que es absurdo, ¿no? El Racing no puede entrar en disputas con el Concello. El Racing tiene que ayudar al Concello y el Concello al club, porque todos formamos la misma historia. El Racing a nivel individual, sin el amparo del ayuntamiento, que es el propietario del terreno, si Claro. estamos en una greña, tú tienes un piso y tú eres la dueña y Sí, tienes un estás con inquilino que está... Menudo problema. Entonces, Sí, ¿qué sí. pasó? Pues que ese convenio venció ya hace 9 años. En la etapa de Isidro no fuimos capaces en el momento que era el presidente, no fuimos capaces de llevarlo para adelante, porque las cosas cuando entran en la administración pública es terrible. La lentitud, todos son problemas, todos son tal. Y yo tuve la suerte pues de rematarlo con el actual alcalde, porque esto ya con José Manuel, con Juncal ya se intentó, y también, yo no digo que no lo hicieran, con Jorge Suárez se inició, pero todo esto es muy lento, los Y lo has mandatos son de 4 conseguido años. con Mato. Lo he conseguido ahora firmar el convenio con Ángel Mato. ¿Y en qué consiste el convenio? Pues la cesión del estadio, porque nosotros como entidad estamos ilegal. ¿Por qué estamos ilegal? Porque para poder jugar en la Malata, ahora lo puedo decir porque ya lo firmamos. Ya los tienes. Pero estábamos ilegal, yo se lo Sí, hacía sí. ver al alcalde, yo tengo que darle para adelante que estamos ilegal, porque la federación te dice
que para jugar competiciones nacionales tú tienes que ser propietario del campo o tener una cesión del estadio si es municipal. Bien. Nosotros la cesión no la podíamos tener porque el convenio estaba vencido. Claro. ¿Me comprendes? Claro, claro, perfectamente. Entonces tú mañana viene un alcalde o lo que fuera que se enfada con el presidente del Racing o conmigo y te dice, pues y no. te dice mañana no juegas. Y no juegas, Claro. porque no tienes nada firmado para que puedas jugar. ¿Comprendes? Y después que aparte de eso, pues en el tema, los balances de situación económicos del club, al no tener la concesión de la Malata, nos acarreaba unos desequilibrios importantísimos. Claro. No teníamos la cesión. Sí. Entonces ahora se consiguió esa cesión, que yo creo que para el Racing y para el Concello creo que fue un convenio Muy bueno para los dos. bueno. Yo a nivel personal estoy contento, aunque fue... yo hubo momentos, Pepa, te lo digo con sinceridad, que estuve a punto de tirar la toalla, pero es que no dormía. Claro. Es que no dormía, porque cuando salías que ya parecía que la cosa iba cogiendo tal, Te decían que un no, problema. vuelta otra vez. Otro problema. No solo de la corporación en sí, sino de la parte de pues el interventor, no sé, cosas del mismo patronato, bueno, yo qué sé, de montones de rollos. O sea ¿no? que fue complicada Muy complicado, la negociación. Pepa, te lo juro por lo más sagrado, que son de las cosas... El complejo de la Gándara y el convenio del Racing fueron dos cosas que me las llevo a la tumba, pero con satisfacción ahora. Pero me y las entonces llevo ahora el porque... convenio ya lo tenéis la cesión firmada por el ayuntamiento por X años o por... son por 15 años, el Por convenio 15 es por 15 años. Bien. Después hay que volver a renovarlo. También quiero hacer mención, porque sería ingrato, que el secretario Leopoldo Moure, Sí. Leopoldo, tiene un cargo muy importante y facilitó muchísimo las cosas, porque es un hombre muy documentado, cosas de secretaría, pasan muchas cosas por allí, y yo tuve un gran colaborador en él también, porque me ayudó muchísimo a que esto tal. Y un ex secretario del ayuntamiento me dijo, Pepe, yo que conozco esa casa, no te das idea de lo que has conseguido, voy a decir de lo que habéis conseguido. En este caso que lleve yo la rienda, de lo que has conseguido, porque lo que has conseguido y las condiciones que has conseguido no es nada fácil. Entonces ahora ya podéis estar tranquilos. Ahora podemos estar tranquilos, de aquí a 15 años. Tú por lo menos tranquilo. Sí. Y ahora cuéntame del fútbol base. El fútbol base. Sí. Bueno, nosotros tenemos un problema de instalaciones. Sí. El grupo inversor, el grupo élite, el Racing, el Consejo Administrativo del Racing, lo que quiere es hacer una ciudad deportiva. Ajá. Porque no tenemos los campos, nosotros tenemos el campo anexo de La Malata, Sí. que es donde entrenábamos, pues es un campo que lo habíamos hecho, no porque es del municipal, pero la financiación también en tiempos de Isidro se había conseguido de la Xunta 25 millones de pesetas y lo hemos arreglado como hemos podido para poder entrenar. Bien. Pero era un campo que era una zona de aparcamiento, se reconvirtió en campo de fútbol, pero que tiene unos problemas de desprendimientos, unos problemas, no tiene un drenaje adecuado, total, que había que meterle mucha caña, o sea, mucha caña no, había que mantenerlo. Y se mantiene, pero en Ferrol y en Galicia llueve mucho, Hombre. ¿vale? Y entonces los campos de hierba se deterioran mucho. Entonces, para tener unas condiciones, unos campos adecuados para entrenar, no puedes entrenar. En el principal ya no puedes tocar porque te lo deshaces, y en el anexo, si tienes uno, muchos problemas. Claro. Entonces lo que tratamos, la base, lo que tenemos que tener es infraestructura para la base, que ahora no la tenemos. Porque tenemos dos campos de hierba sintética allí fuera, en La Malata desde fuera, que los ves de hierba sintética, pero son pequeños y no reúnen condiciones para tener la base. Entonces lo que queremos es hacer una ciudad deportiva. Sí. Yo estuve hablando con el Concello a ver qué instalaciones podíamos aquí, porque necesitamos una extensión de terreno grande, porque no queremos quedarnos con un campo o dos campos, queremos hacer una ciudad deportiva amplia, para Sí. poder desarrollar toda la labor de la base y del primer equipo en ella, ¿no? Y estamos en ello, ahora mismo estamos en esa... ¿Y posibilidades no ves algún terreno? Sí, y sí, tal? no, lo Ya estamos tenéis, mirando, ya sí, ves, ya sí. estáis mirando. Yo quería aquí, en el Ferrol en el centro, bueno, el centro. Sí, sí. Y tenemos dificultades necesitamos como alrededor de 5 hectáreas. Que no, Claro, es mucho espacio. Es espacio importante, pero estamos mirando, intentando por zona limítrofes de Ferrol, del Concello de Ferrol, y si no, pues en otros ayuntamientos que están pegados a nuestra ciudad, a nuestro concello, porque lo ideal sería aquí, pero si no tenemos manera, pues... Pero estamos en ello, estamos mirando para hacerlo.
Bien, porque bueno, hombre, suelo hay. Por el Valle de Serantes, por toda esa zona, yo creo que hay, pero bueno, no sé en qué condiciones. Hicimos, todo eso que estás diciendo ya lo tocamos, Me ya lo imagino, miramos, me imagino. con el Concello lo hemos mirado, hay posibilidades, también se barajó otra posibilidad cerca de la Gándara, que también hay una zona allí, pero es todo muy pequeño. Muy o sea, pequeño. En necesitáis Fimo más. también estoy mirando la parte de atrás de Fimo, Claro. pero no nos da. No os da. nos Bueno, da. pero lo importante es que estéis con esa idea, lo importante. Entonces, el Racing, ¿qué futuro le ves al Racing, Pepe? Bueno, yo le veo un futuro bueno, lo que pasa es que todo está supeditado a los resultados, porque A ascender este ascender año. es vital. Este Ascender año o el es que vital. venga, o sea, ascender es vital. Es vital. El año pasado lo acariciamos, se nos escapó de las manos, y este año pues estamos ahí primero tenemos que clasificarnos entre los 5 primeros para jugar la fase de ascenso, estamos ahí. Estáis el cuarto. Ahora estamos quinto y sexto, estamos empatados a puntos, y vamos a estar de primeros. Por eso digo, sí, y ahora, Esto- no creí que estabais el cuarto. No. Esta Estamos empatados jornada. a puntos con el quinto y sexto, estamos empatados a 36 puntos, me parece que es, y estamos ahí. O sea, estáis ahí. Y está empezando la segunda vuelta, queda mucha liga, ¿no? Sí. Pero bueno, el equipo no era normal, porque nosotros cuando llegamos estuvimos de primeros, de 24 puntos, de 8 partidos. Sí. Hicimos de 24 puntos, hicimos 22. Eso es una locura. Pero eso fue es una locura. Eso es imposible de mantener. Yo ahora cuando los aficionados estaban contentos, yo siempre les decía, oye, Cuidado, que va a que venir las esto- vacas flacas, Claro, porque claro. es normal, porque estadísticamente está demostrado. De 24 no puedes hacer de 48, 44. Es una locura. De 24 hicimos 22, pues de 42, no, eso es imposible. No lo hace nadie. Imposible. Entonces, bueno, pues ahora estamos más o menos ahí, estamos en la pomada, como decíamos en el fútbol, ¿no? Y a punto. Yo ya hemos llegado al final. Me ha encantado tener esta conversación contigo. Es que somos dos amigos hablando de fútbol. De fútbol que yo no entiendo nada, Bueno, pero bueno. pero tú bueno, entiendes de la ciudad, Pero y yo tú sabes entiendo que estos del Racing, porque el Racing Son es Ferrol. Cosas relacionadas, ¿sí? el Racing y la ciudad van unidos, porque yo si no fuera Racing ciudad, yo No te interesaría. seguiría, ¿no? Mira, yo te voy a emplazar para... ¿Cuándo es el último partido que se juega? ¿En junio? Sí, mayo, junio, porque después si tenemos la suerte, y Dios quiera, que vamos ahora, la fase de ascenso, pues se dilata un poco más en el tiempo. Si no, la liga acaba me parece, a finales de mayo, Sí. y después ya empieza la fase de ascenso. Bueno, pues yo te invito al mes de julio a celebrar el ascenso. Yo encantado. ¿Sí? Entonces, El champán lo traigo yo. Es fenomenal, yo pongo aquí las copas y desde luego te invito porque en julio, si Dios quiere y San Julián echa una mano, yo creo que a lo mejor tenemos esa merecida victoria. Yo sería para mí, o sea, ascender con el Racing en esta experiencia que tengo, pues ya lo viví con Isidro 3 veces, pero también en esta etapa también ascendimos de segunda B a la primera federación, que es una liga que hay, que ya es la antesala del fútbol profesional, pero bueno, dejar el Racing en segunda división, porque además lo que sí quiero dejar claro es que este grupo no se para en barras, es decir, la meta de ellos es llegar al fútbol profesional, pero cuando hablo del fútbol profesional es la segunda y la primera. Claro. Porque yo siempre digo, Pepe, ¿cómo dices esto? Sí, es No. que hay ciudades como Eibar, por ejemplo, Claro. como Huesca, Claro. como Soria. Que lo han Pero bueno, conseguido. por el amor de Dios. Pero ¿y por qué Ferrol no? Claro. Siempre estamos igual. Y sobre todo si hay detrás un grupo inversor importante, con ganas de, como me dijo Ignacio, mira Pepe, yo hasta ahora tuve la suerte de que ningún proyecto me ha salido mal, no va a ser este el primero. Pues bueno, con un hombre que tiene esa mentalidad y con la gente que está alrededor del Consejo de Administración, porque hay muy buena gente, te lo digo con sinceridad, pues se puede ir a cualquier lado. Ahora con el refuerzo de Tino Fernández, que es un refuerzo importantísimo, el que fue expresidente deportivo, Pepe Chamorro, bueno, o sea, hay gente muy buena ahí. Y muy... Y muy de unión, somos un grupo extraordinario en ese Y sentido. concienciada que esto tiene que ser un despegue. Ellos a mí cuando yo decaigo siempre son los primeros que me dicen, Pepe, que te voy a ver en el Santiago Bernabéu y en el Nou Camp, en Primera División, que vas a... Digo, bueno, para ya, que yo ya no soy... A eso vamos. Sí. Pues yo me uno a todos ellos. Bueno, y ya te digo, te emplazo en julio a celebrar ese ascenso tan merecido. del encantado, Racing. Pepe. 1.000.000 de Y gracias. ha sido un placer, como siempre. Ya estuvimos en la otra sede que ya fuiste y me invitaste un día. Esto es otra dimensión. Y yo podía estar de fútbol hablando hasta mañana, porque la verdad,
cuando estoy contigo me facilitas más porque hay mucha sintonía, ¿no? Un millón de gracias, A ti. un millón de gracias, Pepe. A ti. Y un millón de gracias a todos ustedes por estar acompañándonos y me imagino que habrán disfrutado tantísimo como yo esta conversación tan encantadora. Muchísimas gracias y hasta el próximo miércoles.